Pues buenos días. Me decía ahorita en la presentación que querían conocer más de los temas que estamos trabajando. Este tema no es directamente relacionado con lo que actualmente trabajo, pero está muy relacionado. Actualmente estoy trabajando con obtener material para supercapacitores, pero mi formación es ingeniero eléctrico. Entonces, quiero explicarles un poquito de lo que son los sistemas eléctricos, algo básico, y al final les voy a comentar, bueno, cómo se relaciona de alguna manera lo que estoy haciendo actualmente con esto. Mi plática es sistemas eléctricos, tendencias y retos. Bueno, este es un sistema eléctrico de potencia. El sistema eléctrico de potencia es el encargado de producir, de transportar y de distribuir energía eléctrica. Su función es abastecer a todos los usuarios con un nivel aceptable de calidad, seguridad y confiabilidad. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos en este dibujo, tenemos desde las unidades generadoras, las unidades de transmisión, las unidades de distribución, almacenamiento distribuido y los usuarios finales. En esta parte, la parte de almacenamiento distribuido es en donde se está trabajando sobre materiales para supercapacitores y baterías, que en teoría lo ven desde un punto, desde otro enfoque, pero al final pues viene a ser parte de todo nuestro sistema eléctrico. Las etapas de un sistema eléctrico son la generación, la transmisión, la distribución y el consumo. Como generación, nosotros tenemos todas las plantas termoeléctricas, nucleoeléctricas, las de grandes dimensiones que nos van a generar. Como transmisión es todo lo que nos va a transmitir, como su nombre lo dice, a largas distancias toda esa unidad, toda esa generación que nos dieron las plantas generadoras. Y distribución es donde empieza a disminuirse o a repartirse a diferentes niveles, que pueden ser a niveles de empresas, a niveles de negocios, hasta consumos finales, que serían pues los hogares. En la generación, México en el 2023 tenía un 77% de su electricidad a partir de combustibles fósiles. Y dentro de esos combustibles fósiles, pues tenemos las famosas termoeléctricas, ¿no? Pero la generación que tiene México también incluye nucleoeléctricas, incluye hidroeléctricas y también incluye energías renovables, que las energías renovables, bueno, están iniciando y también desempeñan un papel importante en esto de la generación. A grandes rasgos, ¿qué es una termoeléctrica? Una termoeléctrica es aquella que se basa en combustibles fósiles, carbón, gas natural, petróleo, calientan agua, producen vapor. Esto mueve turbinas y genera electricidad a través de las unidades generadoras. Las de ciclo combinado son muy similares, pero además tienen una turbina que se mueve por aire calentado por medio de los combustibles fósiles. Ahí en Altamira, que es en la región en donde nosotros estamos, está la central termoeléctrica de Altamira, que está operada por CFE y funciona con combustóleo y con gas. Entonces, bueno, ahí tenemos una unidad de generación, que es, pues, es la cercana que tenemos, y es una unidad que depende de combustibles fósiles. Tenemos la hidroeléctrica, en donde el movimiento del agua, pues, nos genera electricidad, mueve lo que son las partes de las turbinas hidráulicas, hay un generador o varios generadores y entonces generan electricidad. Estas podemos encontrar una en El Salto, las cascadas del Salto, ahí tenemos una hidroeléctrica. Tenemos la nuclear, que es la situada en Laguna Verde, que utiliza fisión nuclear
nuclear de uranio, calienta agua y genera vapor. Este vapor mueve las turbinas. Si ustedes notan en todos esos tipos de generación, hay un movimiento. Entonces, ese movimiento, esa generación de energía mecánica, la vamos a convertir a energía eléctrica. Lo mismo nos pasa con las fuentes alternas. Alguna energía la vamos a convertir en energía eléctrica. Entonces, en el caso de la generación solar, la energía que estos paneles solares absorben del sol se convierte en electricidad, y en el caso de la eólica, hay un viento que está moviendo unos álabes y esos álabes producen energía mecánica, pasa por un generador y entonces nos va a entregar energía eléctrica a muy grandes rasgos. Y eso viene siendo lo que es generación. En las ingenierías de energía explican mucho lo que son estas partes, ¿no? Las fuentes alternas, las fuentes de a partir de combustibles, etcétera. Sin embargo, yo siempre les digo, ok, estás generando energía, ¿y qué vas a hacer con esa energía? Porque si la energía nada más la dejamos ahí, pues se va a desperdiciar. Tenemos que transmitirla y tenemos que utilizarla. Aquí, por ejemplo, tenemos unas líneas de transmisión. Estas fotografías son de ahí de Altamira, precisamente, estas líneas de transmisión, las tomé de ahí. Estas líneas de transmisión, conjuntamente con las subestaciones, forman el subsistema de transmisión o transporte. Cuando se genera la electricidad en las plantas generadoras, hay unas subestaciones elevadoras que nos van a elevar el nivel de voltaje y lo van a transmitir a través de estas torres de alta tensión. Estas son las torres de alta tensión. Hay de varios tipos, hay de varias formas. Esta, por ejemplo, que tenemos ahí por Altamira, lo que yo veo es que es una de 230 kilovoltios y tiene, si se fijan, en cada terminal de estas tiene un cable, ¿verdad? Estos cables son las fases ABC. Y acá mero arriba tiene otro cable que es el hilo de guarda, que es como la tierra que tienen estas torres de tensión. El cable de más arriba es la tierra, el hilo de guarda. Y los demás son fases. Este es un diagrama que obtuve de esta liga. No es de mi propiedad, es de esta liga. Está en la página de CONACYT, del Gobierno de México. Y estas son todas las líneas de transmisión que están pasando por nuestro país. Si se fijan, tenemos de 24 a 161 kb, de 230 kb, 400 kb, 35 a 161 kb. Aquí está Tamaulipas y por aquí estamos nosotros. Si hacemos un zoom, aquí está Tamaulipas, que es la gerencia noreste, y la gerencia noreste tiene estos voltajes: 115, 138, 230 y 400 kilovoltios. Pero si nos vamos a esta parte, que es Tampico, Madero, Altamira, vamos a observarla por acá. Aquí la tengo en esta imagen de abajo. Vamos a ver que nosotros tenemos líneas de tensión que pasan de 24 a 161 kb y de 230 kb. O sea, coincide con la fotografía esta que tomé allá por Altamira, que sí, efectivamente por ahí está pasando una línea de 230 kb. Este plano, este mapa, si ustedes observan, es un plano que está interconectado. O sea, todas estas líneas están de alguna manera interconectadas unas con otras. Entonces, ¿qué sucede si hay una falla por aquí y no hay dispositivos de protección preparados para ellos? Bueno, pues si hay una falla por aquí, por el norte de Tamaulipas, les puede llegar hasta los de acá, del centro.
Tenemos también el sistema de distribución. En el sistema de distribución resulta que vienen las líneas de alta tensión y llegan al corazón de la subestación de distribución, que es un transformador. Esto es una subestación, bueno, una parte de una subestación, porque la subestación se compone de muchas partes. Y el corazón de la subestación es un transformador. El transformador disminuye esos niveles de alta tensión a niveles de media tensión. Y los niveles de media tensión van a servir para alimentar los transformadores que alimentan nuestras casas o bien para ir a algunas empresas que tienen transformadores para servicios propios. Estas son las líneas de distribución. Pueden ser en media o en baja tensión. Si ustedes observan, estas estructuras de distribución son más sencillas que las de alta tensión. No quiere decir que estos voltajes sean manejables, no, para nada. Pero sí quiere decir que son de unos voltajes mucho más bajos que los que tiene alta tensión. Pueden ser de 23 kV, etcétera, ¿no? O sea, un poco más bajos. Si ustedes observan aquí, estas líneas se componen de 3 cables, si los observan aquí, que están paralelos horizontalmente. Estos son media tensión. En estos casos, si ustedes observan aquí en este no se aprecia bien, pero en este sí, tenemos dos estructuras. Estas dos estructuras cuentan con aisladores y tenemos una aquí arriba y una aquí abajo. ¿Qué quiere decir? Que por esta postería están pasando dos circuitos. O sea, está pasando uno por arriba y otro por abajo. Aprovecharon la postería para poner dos circuitos que crucen por ahí. Estas fotografías me las mandaron unos compañeros que trabajan en una zona eh, por allá, por el centro. Y luego vamos con la parte de distribución a consumidores, que somos nosotros, ¿no? Los consumidores del hogar. Y aquí tenemos esas líneas de distribución paralelas horizontales, pero luego también vemos unas que están verticales, como aquí, que se siguen verticales. Bueno, esas verticales son líneas de cobre, son cables de cobre, que por lo general ya no se usan porque la gente se colgaba malamente de ahí y entonces no hacía su contrato. Ahora, lo moderno es utilizar esto. Aquí se ve cómo está las líneas de baja tensión, pero ya con un cable que se llama, es un cable forrado, y entonces ya la gente no puede colgarse, como dirían, para poder tomar electricidad. Ahora ya tienen que ir a hacer su contrato. Entonces, aquí tenemos un transformador. Viene la electricidad por aquí, por estos circuitos horizontales, unos 23 kV, por ahí, 13.6, 13.5. Y de aquí observan que vienen unos cables y que van a estos, tipo, aquí los puse en un diagramita, a estos tipo cuernitos del transformador, que son boquillas. Y esto es el lado primario del transformador. Recordemos que un transformador es una serie de arreglos para que el voltaje aumente o disminuya. Entonces aquí en el devanado primario, este vendría siendo el devanado primario. Aquí tenemos 3 boquillas, quiere decir que es un transformador trifásico, 3 fases. Y este es el devanado primario con un voltaje que se va a disminuir. Esta parte que está aquí, que está un poquito oculta, estos puntitos que estoy señalando, es el secundario. Entonces, aquí va a estar, por ejemplo, 23 kV y aquí ya va a poder bajar a 110, a 220, a 440, dependiendo de lo que se necesite. Si aquí tenemos 3 boquillas, acá abajo vamos a tener 4, porque tenemos el neutro con el que nosotros podemos hacer el 110 voltios. Y de aquí, entonces vienen todos estos cables que van a ir a alimentar cada casa.
Alrededor de un transformador promedio alimenta cerca de 10 casas en una zona, en una área, ¿no? Por eso es que a veces cuando se va la luz, que nosotros decimos se va la luz o se interrumpe el servicio, si nosotros vemos que nada más 10 casitas alrededor se quedaron sin servicio, fue falla del transformador. Si vemos que tuvimos la mala suerte que solamente nuestra casa falló, entonces tuvimos la mala suerte que una de estas fases se nos desconectó nada más a nosotros y los demás siguen teniendo servicio. Si observamos que todo a lo largo que sigue esta trayectoria de estos cables se quedó sin energía eléctrica, entonces hubo una falla a nivel circuito. Ahora, dentro de este sistema eléctrico, nosotros tenemos un parámetro que se llama calidad de energía. La calidad de energía se entiende cuando la energía eléctrica es suministrada a los equipos y dispositivos con características y condiciones adecuadas, que puede funcionar, que es continuo, que no hay tanta interrupción, etcétera. Aquí tenemos nosotros en dónde es donde hay un poquito más de problemas, ¿verdad? En la red eléctrica. Y dentro de estos parámetros de calidad, nosotros tenemos interrupción, decremento repentino de tensión, incremento repentino de tensión, que esto es parámetros de calidad en eventos. Estos pueden ocasionar eventos, pero también están parámetros de calidad en estado estable, es decir, que permanecen durante mucho tiempo o hasta que nosotros no tomemos cartas en el asunto, que son variaciones de tensión de larga duración, desbalances, distorsiones armónicas, variaciones de frecuencia y fluctuaciones de la tensión. Y tenemos aquí los valores y van a decir, ¿y por qué dice punto 1 y punto 9, etcétera? En electricidad se maneja lo que se llama por unidad, que es la unidad, el parámetro, el real entre la base. ¿La base cuál es? Los que vienen en los datos de placa. Lo real es lo que realmente se está midiendo. Y aquí tenemos la magnitud que no debe de sobrepasar para que nosotros tengamos parámetros con calidad. Los principales problemas de distribución son sobrecarga de circuitos eléctricos, pérdida de potencia, bajo factor de potencia, bajo voltaje, razones por las que el servicio a veces no es de buena calidad e interrupciones del servicio. Pérdidas. Las pérdidas son algo que siempre van a tener importancia porque son las que provocan el calentamiento de varios conductores eléctricos y transformadores. Se saturan las redes de distribución, se puede perder electricidad, se calientan los cables, puede haber un accidente y entonces esas son las pérdidas técnicas. Las pérdidas no técnicas son uso ilícito de energía, que era lo que comentaba, que alguien agarraba un gancho, se colgaba del cable y entonces él podía tener servicio de energía eléctrica. Entonces, ese es un uso ilícito de la energía. ¿Cuáles son los daños provocados? Se sobresaturan igual las líneas y no sabemos por dónde viene el problema, porque pues no, en teoría el transformador está surtiendo lo que debe de ser y resulta que no, porque hay más usuarios conectándose de ahí. Las pérdidas de energía eléctrica por zonas de distribución representaron un 15% de la energía generada en el 2019 y un 19% en el 2020. Factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia es una relación entre la potencia activa y la potencia reactiva de una instalación. La potencia activa es la que realmente convierte la energía eléctrica en acción, el trabajo útil que nosotros podemos tener de un circuito. La reactiva es la energía almacenada que se devuelve a la fuente durante cada ciclo. Esta energía se utiliza para generar campos electromagnéticos para el funcionamiento de ciertas cargas. Sin embargo, a CFE no le gusta tanto la potencia reactiva. La suma de estas potencias es la potencia aparente. Matemáticamente se representa así. Esto es el factor de potencia, es el coseno del ángulo que hay entre estas potencias. La potencia aparente, kVAs. Si ustedes ven un transformador y ven los datos de placa de un transformador, van a observar que vienen kVAs.
Pero curiosamente la potencia de nuestros aparatos está en kWs. Bueno, porque lo que mide nuestros aparatos o lo que consume nuestros aparatos está en potencia activa, pero lo que mide el transformador o lo que entrega el transformador aparentemente es el kVA. Y entonces, pues esta es una relación de Pitágoras, en donde la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente. La potencia activa es la potencia aparente por el coseno del ángulo o por el factor de potencia. La potencia reactiva es la potencia aparente por el seno del ángulo, y estas son las relaciones matemáticas que aparecen. Si nosotros aquí tenemos una potencia reactiva muy grande, CFE va a notar que nuestro factor de potencia es mucho menor que 0.9, y entonces puede penalizar a una empresa si tiene ese factor de potencia. ¿Qué se hace? Se conectan capacitores aquí, bancos de capacitores, y entonces este angulito se reduce y entonces puede llegar a 0.9. Entonces, esa es una de las utilidades de los capacitores, y que les dije que les iba a comentar del material, ¿no? Los materiales que utilizamos para capacitores o supercapacitores. Bueno, esa es una utilidad que pueden hacerse bancos de capacitores, y aquí nos reduce y nos ayuda el factor de potencia, y eso es calidad de energía. Hay otros problemas de voltaje que son los swell, que le llaman. Hay un incremento significativo. Este es el voltaje normal. Luego viene el SAC, que es donde baja, swell cuando sube. Cualquiera de estos dos es incorrecto. Nosotros debemos de tener un voltaje normal o nominal. Si nosotros tenemos una onda más amplia de la que deberíamos de tener, estamos poniendo en riesgo cargas sensibles. Por eso es que luego usamos los breakers o reguladores de voltaje. Si nosotros tenemos un voltaje menor, también estamos poniendo en riesgo nuestra instalación. Esto no es calidad de energía, y esto es un problema que también se tiene que resolver. Interrupciones de voltaje, fallas y mal funcionamiento de los componentes. A veces el suministrador de energía nos programa cortes porque necesita hacer reparaciones, y a veces las condiciones climáticas nos obligan a tener estas interrupciones. La interrupción momentánea es de 0.5 ciclos a 3 segundos, la temporal de 3 segundos a 1 minuto, y la sostenida después de 1 minuto ya se considera una falla sostenida o una interrupción sostenida. Armónicos. Armónicos es otro problema que tenemos en calidad de energía. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros tenemos esta onda verde, que es una onda fundamental, pero el armónico lo que hace es que hace múltiplos de esa onda, se hacen varias onditas. Entonces, por ejemplo, el tercer armónico serían 3 onditas aquí por 60, que es la frecuencia que nosotros tenemos, y tendríamos 180, y sería el tercer armónico. Y así sucesivamente tendríamos esta frecuencia, que no la deberíamos de tener, porque nosotros tenemos un voltaje que tiene que tener una determinada onda y una determinada magnitud de amplia, de aquí de tiempo. Y si nosotros tenemos unas 3 aquí, o unas 4, o unas 7, entonces eso ya se traduce en armónico. ¿Cuáles son las soluciones actuales? Para satisfacer la demanda de energía se recurre a la construcción de nuevos circuitos. Pero si ya no tenemos plantas de generación, ya no hay de dónde vamos a sacar nuevos circuitos. Cabe mencionar que las demandas tomadas en cuenta para decir que un circuito está sobrecargado es la demanda pico. Es decir, si nosotros sabemos que la demanda pico es 5 de la tarde, por ejemplo, a esa hora se va a tener que hacer el estudio. Nosotros no podemos decir, bueno, pero a las 2 de la tarde está bien. No, a las 5 de la tarde se tiene que hacer el estudio, porque es cuando estamos tomando en cuenta que hay una demanda pico. Para el problema de bajo voltaje se recurre a instalar reguladores, y para mejorar el factor de potencia se recurre a instalar bancos de capacitores, que era lo que les comentaba.
otras soluciones, que son las soluciones un poquito más modernas, que son generaciones distribuidas y dispositivos fax. Los dispositivos fax son sistemas de transmisión de AC flexibles y que se pueden conectar en serie, en paralelo o combinados. Estos dispositivos van a ayudar a que todas las redes de energía inteligentes puedan funcionar en caso de que tengan algún problema y que se pueda entregar calidad de energía. Este es un sistema de conexión de energía renovable. Aquí estamos teniendo una conexión de em, una red que está conectada a una carga directo, es decir, esta no es una planta de energía, sino que podría ser, por ejemplo, un panel que nosotros tengamos en casa. Y aquí tenemos los paneles, tenemos un convertidor DC-DC, tenemos un bus de DC, un inversor de DC a AC, que es corriente directa, corriente alterna, que nos va a servir para que esta corriente alterna pueda alimentar nuestra carga. Y aquí en este bus de DC, aquí si se fijan hay dos bus de DC. Y en estos bus de DC, aquí va un capacitor. Otro de los usos de los capacitores. Aquí se puede conectar un electrolizador en caso de que nosotros queramos instalar una celda de combustible. O podemos instalar un convertidor DC para otro sistema de almacenamiento de energía. Aquí, por ejemplo, tenemos dos sistemas de almacenamiento. Estos son los dispositivos que les decía. Son definidos en la IEEE como sistemas de transmisión de corriente alterna y ellos están incorporados o están controlados por lo que son dispositivos de electrónica de potencia. Entonces, ¿por qué son indispensables todos estos dispositivos de electrónica de potencia? Porque nosotros ahorita, si conectamos una red de una energía alterna, la red de energía alterna, por ejemplo, que viene de un panel solar o de un dispositivo eólico, no está controlada, tiene un comportamiento aleatorio. Necesita dispositivos de control que le permitan entregar las señales a la red con la calidad suficiente para que no provoque disturbios. Mostré hace un momento el mapa de México, entonces si nosotros metemos por ahí un disturbio, se nos va y se nos dispara todo. Necesitamos unos dispositivos que nos permitan controlar ese comportamiento aleatorio y entonces puedan entregar energía de calidad. Aquí tenemos el esquema, esto que está aquí, como dos triangulitos que ustedes ven aquí, son tiristores que están acomodados precisamente para dar esta combinación de dispositivos fax, que estos se conectan en serie al sistema de transmisión o al sistema de distribución. Los fax, también hay unos fax que son de fax y son estos dispositivos, pero aplicados a la red de distribución. Entonces, si aquí observan, aquí tenemos que están conectados en serie, switcheados, y todos estos dispositivos, cuando los conectamos en serie y conectamos una fuente alterna y conectamos todo esto en serie, nos controla la reactancia capacitiva, nos conecta y desconecta cargas, nos ajusta reactancias, nos ayuda al convertidor, aquí está el convertidor, y nos ayuda a los parámetros de la línea. Controla corrientes de amortiguamiento de oscilaciones, estabilidad transitoria, dinámica, etc. También tenemos los que están conectados en paralelo, que nos ayudan en términos generales a mejorar los voltajes y a poder conectar cargas activas por medio de él. Y van a decir, ¿cuáles son las cargas activas? No son cargas activas, son dispositivos para proporcionar activos. ¿Y esos qué son? Pueden ser celdas de combustible, pueden ser un panel solar, etc. Y para esto hay modelos matemáticos que nos sirven para ver el comportamiento que va a tener una determinada incorporación de una nueva energía que vayamos a poner.
Necesitamos hacer cálculos y necesitamos ver cómo es que va a ser su comportamiento en estado estacionario. El estado estacionario es, en este momento yo lo conecto y qué va a pasar si todo se encuentra en términos normales. Bueno, aquí tenemos un generador que esto nos está simbolizando una planta de energía. Tenemos un bus 1, un bus 2, un bus 3. Es decir, aquí hay 3 líneas, aquí tenemos un transformador y aquí tenemos otro generador. Fíjense, aquí tenemos un generador tipo PV. ¿Cuál es un generador tipo PV? Este es el llamado SLAC, que es la planta generadora. Dispositivo PV puede ser algún otro controlador que tenga control en la potencia activa y en el voltaje. Aquí tenemos cargas y aquí tenemos un elemento shunt que sería un elemento en paralelo. Si nosotros quisiéramos conectar una fuente de almacenamiento de energía, una celda de combustible, un panel solar, lo podríamos conectar aquí para que ese panel pudiera entregar potencia activa, pudiera entregar potencia activa, un poco de potencia reactiva a través del elemento en paralelo, y entonces esta carga ya no sea una carga para todo el sistema, sino nada más para el panel solar. Esta es la representación que se haría con un bus, otro. Esto es un modelado de una línea de transmisión. Nosotros tenemos un sistema, tenemos una línea aquí, tenemos una línea acá. Tenemos una potencia activa que tenemos que calcular y una potencia reactiva. El modelado es mi voltaje de este nodo por los dispositivos de admitancia. La admitancia es el inverso de la impedancia y es la conductancia y la susceptancia. La parte real de la admitancia es esta G y sería más la multiplicación de este voltaje que nosotros tenemos aquí, de este nodo, con el otro nodo, y vamos a tener igual la parte real por el coseno del ángulo más la parte imaginaria por el seno de la diferencia de los ángulos. Esta es la representación de una línea de transmisión. La línea de transmisión tiene parte real también, pero la real no se modela porque viene siendo despreciable para los sistemas de flujos de cargas, y esto es un flujo de carga. Entonces solamente se modela con una impedancia o con una impedancia inductiva, como es. Es decir, una parte imaginaria, que es con la J, un fasor, y así se modela. Si nosotros quisiéramos colocar aquí un dispositivo en paralelo, lo conectamos con una impedancia, que esta impedancia sería un transformador que nosotros podríamos poner y se conecta hacia el nodo que nosotros queramos alimentar. Este sería el inversor, que es el que ya vimos. Ahora, si se fijan, está acá, es la QBR, P sub BR, que vendría siendo la potencia activa y la potencia reactiva que me podría entregar este dispositivo, este inversor. Este inversor, recordemos que convierte potencia activa de corriente directa a potencia de corriente alterna. Este por sí solo solamente nos apoya con la parte de con la parte del voltaje, etcétera, no con la potencia. Para potencia necesitaríamos poner aquí una fuente de generación, o sea, un panel, una celda de combustible, etcétera. Entonces, es por eso que aquí no está la parte de el panel o de la celda de combustible. Esto es un algoritmo que se usan muchos. En lo personal, yo utilizo un algoritmo de Newton-Raphson, en donde veo todas las generaciones. Este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Todas las generaciones de potencia que haya, puede haber o se calcule, ahí están. Aquí está la diferencia. Se calculan todas las potencias que haya. Aquí nada más estoy poniendo las de la línea, pero si hay convertidores, ponemos las de los convertidores. Si hay celdas de combustible, ponemos las de las celdas de combustible. Luego se hace un jacobiano, se le saca la inversa, se encuentra el error y el error se tiene que sumar con los valores que nosotros colocamos de base al inicio del algoritmo.
Aquí están. Aproximadamente se tarda entre 5 o 6 iteraciones y los resultados que da están en por unidad. Esto es una correa de flujos, es una red de 11 nodos, en donde aquí tenemos los flujos de red, la flechita sin la flecha cruzada nos indica la potencia activa, la flechita con una raya en medio nos significa la potencia reactiva. Y aquí tenemos cómo va este flujo de cargas. Aquí vendría siendo la parte central, la planta que nos viene a alimentar esto. Y aquí viene todo esto. Si se fijan, aquí hay un nodo que está lejano. Estos dos están lejanos y tienen una carga. Estas cargas son de 170 más 80 Jotas, que vendría siendo como 170 kilowatts más 80 kVARs. Si observan aquí ya pusimos una red, una mini smart grid que le llaman, y tenemos celda de combustible de 5 kilowatts. Tenemos aquí, otra vez nos aparece nuestro capacitor y luego nos aparece un inversor. Aquí viene otro transformador y si ustedes observan, ¿qué pasó aquí? Aquí ya el sistema que viene desde acá no nos ayudó a cubrir esta carga que viene aquí. Esta carga fue cubierta por esta parte, que es lo que vendría siendo con un sistema interconectado. El sistema interconectado se mete por aquí y nos ayuda con esta carga y ya desahoga estas líneas que vienen congestionadas. Estos son los valores por unidad de los voltajes. Aquí se puede observar. Aquí se puede observar que se aumentó poco, pero se aumentó. Estos valores son por unidad, entonces por eso se ve que el incremento es poco, pero realmente se incrementa. Y pues entre más alto está o más cercano esté a 1, está mucho mejor el valor en voltaje. Este es un trabajo que hicimos para la ROPEC en el 2020, en donde ya no lo hacemos en un estado estacionario, sino ahora ya lo hacemos dinámico, que es un estado dinámico que, bueno, empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar el sistema y es en real, ¿no? Tenemos un caso de estudio, tenemos 900 celdas que colocamos con un voltaje nominal de 625 voltios y lo queremos incrementar a 700. Y para eso utilizamos un convertidor. El convertidor es, metemos señal de DC, sacamos señal de DC, pero a un aumento o a una disminución de voltaje. Luego tenemos un inversor, que es el que nos va a transferir la energía en 3 fases a 420 voltios de corriente alterna, y esta es la conexión. Este es la simulación. En tiempo, esta es la red de AC. Esta es una celda de combustible. Tenemos otra vez aquí nuestro capacitor, donde los capacitores están siendo el enlace entre las etapas de conversión de estos sistemas. Tenemos aquí nuestra fuente de energía alterna en corriente directa y tenemos un enlace que es un capacitor. Luego tenemos aquí un convertidor que nos va a pasar de los 640 que decía ahí a 700 voltios. Luego tenemos otra vez una etapa de filtración, que es el capacitor, que nos ayuda a reducir todo el ruido que estos switch van a causar. Y luego viene la etapa de inversión, en donde por medio de un control, que por lo general es PWM, se hacen unas comparaciones entre las señales, nos arroja corriente alterna. Y aquí tenemos nuestra señal de corriente alterna. Estos son los principales parámetros que se utilizaron. Aquí está el capacitor en DC, tiene una capacidad de 500 microfaradios. Si se fijan, no es tan alta. El capacitor que está saliendo de la PEM, de la celda PEM, está en 1000 microfaradios. Y estas son las señales. Les decía yo, estas son las señales en el tiempo. Aquí se utilizó de 0 a 0.5 segundos porque son las fallas momentáneas.
O sea, son las que son rapidísimas y entonces aquí nuestro capacitor y nuestro inversor tienen que entrar de una manera rápida para evitar disturbios en la red. Esta es la salida de la corriente de nuestra celda. Esta es el voltaje y estas son las potencias que se manejaron. Estas son las de referencia, es la línea verde y la línea negra que tenemos aquí. Y como se puede observar, las señales reales, que son la roja y la azul, pues siguieron ese comportamiento, es decir, nuestro inversor y nuestro convertidor y nuestra etapa de conversión está funcionando como nosotros requerimos. Esta es la corriente que ante un disturbio, ante un aumento de carga, si ustedes observan aquí en el 2.5 segundos, hubo un aumento de carga activa y un aumento de carga reactiva. Y la corriente disminuye, ¿verdad? Iba pequeña y ¡pum! Empieza a incrementarse. Y en el caso del voltaje, el voltaje nunca vio cambios. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestra etapa de conversión estaba funcionando correctamente. ¿Cuáles son las tendencias? Incorporación de dispositivos FACS en redes de transmisión como en distribución con DFACS, implementación de energías renovables a gran escala o smart grids, incorporación de almacenamientos de energía e incorporación de electrónica de potencia. ¿Qué retos tenemos? Tenemos el reto de controlar las energías renovables porque son comportamientos aleatorios. Tenemos los retos de tener menos problemas de dispositivos electrónicos de potencia al ser usados, porque nosotros los usamos y estos generan filtros y nos generan, perdón, armónicos y para los armónicos necesitamos usar filtros y entonces empezamos a hacer uso de muchos más dispositivos de electrónica de potencia, pero que son necesarios porque si no podemos meter muchos disturbios a la red. Tenemos que tener como reto también dispositivos de protección en diferentes puntos de la red, de manera que podamos proteger los dispositivos que están por el otro lado, si es que ya hay fallas, y la coordinación de dispositivos de almacenamiento de energía. Y bueno, creo que ya me extendí un poquito y estas son las referencias y esto es a grandes rasgos lo que les quería comentar. Todavía creo que me quedó mucho, pero es a grandes rasgos lo que traía.